Por Misael María está por ahí de camarógrafo. la risa. Muy bien. José Manuel, un placer. Un placer, buenas tardes. Bien. Sí. Un saludo a todos la teleaudiencia. Y habrán notado que estamos aquí en un lugar que parece un baño sauna. El calor, si ustedes notan, si nos notan sudando, es porque la temperatura aquí está, parece un julio mediodía. Sí, falló el aire acondicionado. Ha fallado el aire acondicionado, pero trataremos de soportarlo y compartir con ustedes esta hora, como siempre la tenemos pautada, con todos los acontecimientos de la vida nacional e internacional, sobre todo en el campo económico y político. Sí. Pero en la actualidad, en las cosas de la actualidad, una de las noticias más impactantes que ha tenido el país y que lo ha tenido muy pendiente durante una semana fue la desaparición de la doctora Joanny Montero. Suani. Montero, y que su aparición fue de la forma que menos se esperaba o como nadie lo deseaba. La joven apareció difunta en su mismo vehículo en el parqueo de una institución de transporte, a donde fue muy bien calculado, en dado caso que fue planeado, porque ese parqueo, ese estacionamiento está precisamente para estacionamiento de largo plazo, donde la gente deja los vehículos, toma un autobús, va al interior y cuando regresa, viene, paga el tiempo que el vehículo tenga en el estacionamiento y se regresa nuevamente a su casa o a su trabajo. Es el caso de esta joven médico que no dejó, me parece, nada escrito, ni dijo cuáles fueron sus verdaderas razones. Las especulaciones son de carácter sentimental, como es cierto. Sí, parece que ella estaba en una depresión, no vamos a decir, ¿verdad? A dar datos ya concluyentes, pero esperaremos la investigación y la necropsia que están realizando. Pero según un informe dicen que ella tuvo inconveniente con el novio le dijo que tenía otra relación paralela y parece que ella eso le cayó muy difícil y parece que ella estaba también muy enamorada y ya ustedes saben, la confianza, cuando traicionan la confianza del ser humano es algo muy difícil, pero no se debe llegar a uno a atentar contra su propia vida por cuestiones sentimentales o porque uno esté enamorado, porque las cosas, el tiempo, como dicen, lo cura todo y con el tiempo pasa. A los jóvenes deben tomar esto como ejemplo, porque esa joven tenía 27 años de edad y ya estaba en una residencia de medicina para hacer una especialidad que dura creo 4 años, 2 años, no sé. Sí. Y esa joven estaba en ese proceso, era una joven como quien dice ya exitosa, porque iba camino... Y muy rápido, ¿no? Y muy rápido, sí, porque tenía 27 años. Se había graduado con honores. Se había graduado con honores también. En UNIBE. Sí, en UNIBE. Era una persona de familia, le habían dado una buena crianza a ella, pero parece que, no sé, no sabemos realmente qué pasaría por la cabeza de ella, pero decidió ir a ese, como dijo José Manuel, a ese parqueo, un parqueo soterrado, y ahí entró ella sola, según se ve en el video. No sabemos si detrás del asiento trasero había alguien, pero hasta ahora no dicen que, y la cámara se ve una persona. Ella colocó su parasol en el cristal delantero, recortó el asiento hacia atrás y pasó hacia atrás en el asiento trasero donde la encontraron, y ahí también ella se quitó una bufanda y una blusa que tenía puesta, parece que debido al calor, me imagino yo. No sabemos cuál fue la situación, si fue algo que ella tomó o
intervinieron malos criminales en el hecho. Hay que esperar bien la necropsia y las investigaciones que se están haciendo, porque hasta ahora el hecho está un poco confuso, porque dicen que ella estaba ahí desde el lunes y que hizo una llamada telefónica el martes, al otro día. Entonces, eso está un poco confuso, hay que ver qué pasará. Aunque la llamada telefónica que ella hizo no se logró comunicar con la amiga, pero salió una llamada telefónica desde su celular. Y eso ocurrió el martes, un día después de ella haberse desaparecido. Es una gran pena que haya sucedido esto, porque hasta ayer todos estábamos esperando que ella estuviera con vida y que hubiese aparecido con vida, pero no fue así, y ya el cuerpo estaba en estado de composición. Quizá no se sentía tanto fuera porque el vehículo estaba dentro, pero dice la policía que ellos dieron cuenta ya porque la placa del vehículo ya lo identificaron, y cuando estaban cerca ya sabían que había un cuerpo, porque había malos olores fuera. Sí. Sí. Fíjate, esto llama mucho la atención, sobre todo en el caso de las personas jóvenes. Sí. Cuando la persona se ha criado con ciertos valores, ciertos niveles de dignidad, y ha vivido con ellos y cree en eso, tiene muchas dificultades cuando se le presenta una desconstrucción de esos valores. Cuando tiene que bregar con situaciones que contradicen. Que eso en su mundo no entra. Sí, que eso no cabe en su imaginario, y saben también que quizás no pueden explicarle a su familia, o no se sentirían bien tenerlo que explicárselo a su familia, las cosas que suceden. Por eso, el que tiene un chin de vergüenza debe saber muy bien los pasos que da, y medirlo con mucho, porque esos mismos valores con que usted vive y con lo que usted ha sido construido, con lo que usted ha sido educado desde la niñez y esa cosa, son al mismo tiempo un arma para usted luchar contra los avatares de la vida, pero también tienen un filo contra usted. Así es. Si usted no la sabe usar bien o la olvida en algún momento. Sí. Y no comprende la situación de la vida y de la gente, que todo el mundo la actúa igual. Que el otro es el manejo del otro. Es decir, y le depositan toda la confianza en el otro, creyendo que el otro es igual que usted. Porque usted espera que el otro responda a la sinceridad, a la amistad, a la credibilidad que usted ha depositado en él. Usted espera que el otro responda a eso. Entonces, cuando usted se le degrana una persona así, después que ya usted ha invertido en esa persona lo mejor de sus sentimientos, ahí viene el tiempo. No, de sus sentimientos, el tiempo no importa. Sí. Lo mejor de usted lo dio a esa persona, usted lo entregó, usted le entregó toda su sinceridad, usted a fe ciega creía en esa persona, y luego le viene eso. Entonces ahí viene eso como un arma peligrosísima contra usted. Esa es una situación que debe aprenderse a ser manejada. Cuidemos más del espíritu que del cuerpo. Es decir, veamos bien que nuestra mente esté saludable, y cuando algo suceda en nuestra mente, en nuestro espíritu, antes de que existieran los profesionales de la conducta, de la psicología y de esas cosas, había un sistema que creó la Iglesia Católica, que era la confesión. Era el método por excelencia para los seres humanos poder descargar aquellas cosas que le atribulaban, que le llevaban a situaciones muy difíciles. La confesión cumplía con ese papel, porque el confesor se convertía en un director espiritual
de la persona que creyente y que acudía a él y que lo hacía iba con cierta asiduidad a ese sacerdote que tenía la capacidad de aconsejar a lo mejor y de ayudar a la gente a salir de sus peores momentos. Eso es algo que existía. Ya eso no se utiliza, ahora se utiliza el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social. Y los amigos más cercanos también que se toman se toman a veces el papel de consejero también. Sí. Muy bien. José Manuel, la semana pasada estuvo en términos internacional circulando la especie de que a Fidel Castro, un médico de Venezuela, dijo como que le había dado una embolia cerebral, algo así. Ajá. Y otros decían que Fidel Castro había muerto. Entonces, luego de esos rumores, Fidel Castro el viernes salió felicitando una promoción de médicos en Cuba, pero no salió con fotografía. Pero luego, después, Fidel Castro se reunió con el ex vicepresidente de Venezuela, y ahí el ex vicepresidente de Venezuela dijo que se había reunido con Fidel Castro por razón de 5 horas. Sí. Y mostró una foto donde él estaba con Fidel en el vehículo que lo trasladó al hotel. Sí, ahí dijo él que Fidel Castro lo acompañó al hotel donde estaba alojado, y que incluso Fidel se reunió con los funcionarios y personas que trabajan en ese hotel. Pero hoy, después de esa declaración del vicepresidente de Venezuela, entonces Fidel Castro salió hoy con un artículo que decía el difunto Castro, creo que fue que lo tituló, donde él decía que se le había olvidado lo que era un dolor de cabeza. Y aquí salieron las fotos, una de las fotos donde Fidel salió incluso leyendo su artículo del periódico Granma que él había escrito, es decir, de ahora reciente, que dicen donde él está ahora mismo en buenas condiciones de salud. También él salió con un sombrero de eso de campesino de paja, de guajiro, sí, de guajiro cubano. Ajá. Y ahí hay una paja. Sí, hay otra foto también donde Fidel aparece de pie con un bastón, pero recuerden que Fidel tiene 86 años, así mismo es. 86 años. También ahí vean otra fotografía más cercana, que aquí está más cerca, ahí podemos ver que Fidel. Él dice que es un regalo, le mandó un regalo. Dice que ese es un regalo para lo que decían que él estaba muerto. No estaba muerto Fidel, andaba de parranda. Mírenlo ahí, con su periódico Granma y el artículo que él escribió el pasado viernes, que salió el artículo salió hoy en ese periódico de Cuba, que es el Granma. Así que ya ustedes saben, Fidel Castro está vivito y coleando. Eso es importante porque si usted tiene diferencias ideológicas con una persona, usted no tiene necesariamente que desearle la muerte a José Manuel, a una persona, y más a Fidel desde 1962 le están deseando la muerte y sigue como el primer café. Esto no solo se la desean, esto lo matan y lo publican. Sí, es decir, las veces que han matado a Fidel Castro, ahí llegó a un extremo en los años 70, que dos personas que vivían en Miami, y había uno que cada vez que salió una noticia de Cuba iba donde el otro, que era una persona mayor, a contarle lo que había pasado. Sí. Y ya cuando lo veía venir decía, allí viene aquel a matarme a Fidel Castro. Ya, no me venga con la que se murió Fidel Castro. Fidel Castro se moría entre los años 60 y los 70, se moría casi cada 15 días. Así es. Era una relación, parece que había una relación entre el interés
de los organismos que andaban buscando la muerte de él y de los atentados que le iban a hacer, que alguien que tenía conocimiento de que esos atentados se iban a hacer, anunciaba la muerte con antelación. Sí. Sí. Entonces, pues el asunto es que Dios ha querido todo lo contrario, de que, Claro. que Fidel Castro se muera el día que nadie lo esté deseando. Claro, eso es así. El día Mire, que nadie esté pensando en eso. hablando de Cuba, hoy se cumple un aniversario que los norteamericanos con un avión espía descubrieron que en Cuba se estaba instalando los misiles, una base de misiles rusos, y hoy, día 22 de octubre de 1962, creo, los norteamericanos descubrieron esa base y ahí estuvimos al borde del mundo de la tercera guerra nuclear, hasta tal punto que el 27 de octubre de ese mismo año, Estados Unidos y los rusos interceptaron unos submarinos rusos que vinieron de Rusia, y a tal punto que Estados Unidos le lanzó cargas atómicas o bombas a esos submarinos, y se dice que no hubo una guerra mundial, una guerra nuclear mundial, porque el tripulante, el capitán del submarino ruso, no lanzó un torpedo con cabeza nuclear que tenía también ese gran submarino ruso. Ese día dijeron el nombre, creo que Dmitri, que se llamaba el capitán. Y ese capitán decidió, o sea, que la transmisión de Rusia al submarino parece que no era posible. Y entonces la decisión la tenía ahí el capitán. Y al capitán le tiraron la bomba y él se contuvo y tuvo la decisión de no lanzarle un torpedo al ¿cómo se llama este? El destructor norteamericano que le había lanzado la bomba. Pero también otro dato importante que debemos señalar aquí, la decisión sabia e inteligente también del presidente Kennedy de Estados Unidos. Mientras los militares le decían que invadieran Cuba y que atacaran, él sabía lo que significaba eso. O sea, atacar a Cuba era atacar a la Unión Soviética en ese momento. Entonces el presidente Kennedy decidió no invadir Cuba y los militares estaban porque se invadiera Cuba. Y esa fue una decisión sabia del presidente Kennedy en ese momento, porque hubiese habido la tercera guerra mundial entre dos potencias en plena Guerra Fría que tenían ojivas nucleares ambas. Y eso es, hoy se cumple hoy un año más de ese hecho tan importante para la humanidad. Si esa guerra se inicia, no creo que nosotros estuviéramos aquí para contarlo. Así mismo. Imagínense, casi todos los logros que esos misiles caían aquí fácilmente. Que todos los logros que había logrado la humanidad, porque los que iban a ser atacados eran los centros de poder y los centros tecnológicos. Sí, es decir, claro, a donde estaba la ciencia y la tecnología era lo que iba a destruirse. Sí, el que nosotros anduviéramos vivos por aquí con taparrabos no significaba nada. Sí, pero todo lo que la ciencia ha creado de entonces acá no hubiera sido posible después de una guerra de estructura de esa naturaleza. Y la pobreza del mundo también. Sí, recuérdense que materiales. Estados Unidos había instalado misiles de mediano alcance en Turquía para atacar, con fin de atacar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética iba a atacar a los propios Estados Unidos y los tenía cerca ahí desde Cuba. Porque no solo tenían los misiles, tenían también los militares y los técnicos en capacidad de utilizarlos. Así es. Y los aviones. Todo eso se generó a falla del aire acondicionado, pero trataremos de soportarlo y compartir con ustedes esta hora, como siempre la tenemos pautada, con todos los acontecimientos de la vida nacional e internacional, sobre todo en el campo económico y político. Sí. Pero en la actualidad, en las cosas de la actualidad, una de las noticias más impactantes que ha tenido el país y que lo ha tenido muy pendiente durante una semana fue la desaparición de la doctora sentimental, como es cierto. Sí, parece que ella estaba en una depresión, no vamos a decir, ¿verdad?
a dar datos ya concluyentes, pero esperaremos la investigación y la necropsia que están realizando. Pero según un informe dicen que ella tuvo inconveniente con el novio le dijo que tenía otra relación paralela y parece que ella eso le cayó muy difícil y parece que ella estaba también muy enamorada y ya ustedes saben, la confianza, cuando traicionan la confianza Precisamente para estacionamiento de largo plazo, donde la gente deja los vehículos, toma un autobús, va al interior y cuando regresa, viene, paga el tiempo que el vehículo tenga en el estacionamiento y se regresa nuevamente a su casa o a su trabajo. Es el caso de esta joven médico que no dejó, me parece, nada escrito ni dijo cuáles fueron sus verdaderas razones. Las especulaciones son de carácter Joanny Montero. Suañi. Montero, y que su aparición fue de la forma que menos se esperaba o como nadie lo deseaba. La joven apareció difunta en su mismo vehículo en el parqueo de una institución de transporte, a donde fue muy bien calculado, en dado caso que fue planeado, porque ese parqueo, ese estacionamiento está... Por Misael María está por ahí. De camarógrafo. La risa. Muy bien. José Manuel, un placer. Un placer, buenas tardes. Bien. Sí. Un saludo a todos los la teleaudiencia. Y habrán notado que estamos aquí en un lugar que parece un baño sauna. El calor, si ustedes notan, si nos notan sudando, es porque la temperatura aquí está, parece un julio mediodía. Sí, falló.